Pero es que tú eres de los padres que está pagando dinero, endeudándose para mandar a su hijo como vaca al matadero. ¿Tú no te das cuenta de eso? Que tu denuncia es incoherente. Porque si tu denuncia dice, me gasto 1.000, 5.000, 10.000, 500 y no sé cuánto, y no voy a mandar al niño a la escuela porque esto es un abuso. Si tu denuncia es esa, te digo, mira, ole tu juego, campeón. Usted es un salvaje. No es normal un padre denunciando en una red social que la casa se va a caer y va a aplastar a sus hijos. Y el Partido Comunista con todas las ventanas intactas. No es normal una madre denunciando en las redes sociales que sus hijos tienen hambre. Y el carro del primer secretario del Partido Comunista de Cuba con todos los cristales intactos. Esto es un abuso de los comunistas, de los padres, de los vecinos, de los maestros, de los médicos, de todo el mundo. Esto es un abuso con los niños cubanos. Esto no es normal. No lo es. No es que hay un bloqueo. Espérate. ¿Cuál bloqueo? Si Hugo Cancio está ya metiendo automóviles en Cuba y en Catapulco hay leche en polvo. ¿Cuál bloqueo? ¿No se iba a hacer en Cuba ahora un evento de protección de la infancia en Cuba? ¿Cuál bloqueo? ¿El mismo bloqueo que hace festivales en Cayo Santa María? ¿Cuál bloqueo? Se les acabó el cuento. Miren, de lo que estaba hablando. Padre se queja del precio de los útiles escolares en Cuba. Hasta 8.000 pesos por una mochila. Para que todavía venga un descarado a decirme, la educación en Cuba es gratis. ¿Gratis? 8.000 pesos el salario de ¿cuánto? 3 meses. 3 meses de trabajo para comprar una mochila para que tus hijos vayan a la escuela y me vienes a decir que la educación es gratis. Es la más cara del mundo. ¿En qué democracia del mundo, en qué país europeo, en qué parte de Estados Unidos, en qué parte del continente americano tienes que gastarte, bueno, menos en Venezuela, tienes que gastarte 3 meses de salario para comprarte una mochila? En ninguno. Esta es la educación más cara casi del mundo. Cuando una mochila de escuela te cuesta 3 salarios, ¿cuánto te cuesta la goma, el cartabón, los zapatos, la comida, la merienda? Decenas de miles de pesos. Esta es la educación peor y más cara del mundo. Ahí la tienen, en Cuba. Ahora, volvemos otra vez al punto de antes. Mira, aquí está el padre. Comienzo del curso escolar 2022-2023. Mochila de 6.500 a 8.000 pesos. Zapatos de 5.000 a 10.000 pesos. Medias de 350 a 500 pesos por 5 pares. Mínimo hasta 2.500. Material escolar de 2.000 a 3.000. Estamos hablando aquí de 25.000 pesos. 25.000 para empezar el curso. En un país donde el salario medio es 2.500. 10 meses de salario medio para que tu hijo empiece el curso escolar. Sin contar los extras de hembra, licritas, bobitos, felpitas, bla, 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 varones, camisetas. Sin contar cuando llegan que a la escuela, lo que hay que aportar para el aula, algún libro que hay que imprimir, bueno, sin contar todo esto. Si contamos todo esto, podemos llegar a 30.000 pesos. En un país donde la pensión mínima es 1.500 pesos y el salario medio está sobre los 2.500, 3.000 pesos. 30.000 pesos para que empiece el niño el curso. Esta es la educación revolucionaria gratuita. La que no le cuesta nada a nadie. Y ahora vuelvo otra vez. Reinier David Sabater Rodríguez. Socio, mira para acá. ¿Tú de verdad te gastas el salario de 10 meses para mandar a tu hijo a la escuela, para que lo adoctrinen, le revienten la cabeza con comunismo y con basura, y tú te gastas el dinero y te quedas tan tranquilo?
Y encima se te ocurre, lo único que se te ocurre a ti es denunciarlo por Facebook, que no está mal que lo denuncies, pero es que tú eres de los padres que está pagando dinero, endeudándose para mandar a su hijo como vaca al matadero. ¿Tú no te das cuenta de eso? Que tu denuncia es incoherente. Porque si tu denuncia dice, me gasto 1.000, 5.000, 10.000, 500 y no sé cuánto, y no voy a mandar al niño a la escuela porque esto es un abuso. Si tu denuncia es esa, te digo, mira, ole tu juego, campeón. Usted es un salvaje. Eso es lo que hay que hacer. Pero formar toda la perreta y la denuncia y la lloradera para al final terminando con el niño yendo a la escuela, siendo adoctrinado, para que el niño luego en un futuro replique la miseria y sea el niño en un futuro seas tú otra vez quejándose de sus hijos y de la escuela de sus hijos, para que el niño sea continuidad del problema que tú tienes. ¿En serio? Este es el tipo de denuncia que hay que parar ya, hay que empezar a educar a esta gente. A padres y a niños hay que educarlos ya. Ay, no se puede ser tan inconsecuente. No se puede. No es normal, señores. La indolencia en Cuba de los padres, de los propios padres de los niños, la indolencia es de tal naturaleza que cuesta trabajo mirar esta sociedad como humanos. Cuesta trabajo. No es normal un padre denunciando en una red social que la casa se va a caer y va a aplastar a sus hijos. Y el Partido Comunista con todas las ventanas intactas. No es normal una madre denunciando en las redes sociales que sus hijos tienen hambre. Y el carro del primer secretario del Partido Comunista de Cuba con todos los cristales intactos. No es normal que un padre denuncie que tiene que gastarse el salario de 10 meses para mandar a su hijo a la escuela y mande su hijo a la escuela. No es normal. Hay que ser muy enfermo como padre para hacer estas cosas. No es normal. Esto no está bien. Esto es un abuso de los comunistas, de los padres, de los vecinos, de los maestros, de los médicos, de todo el mundo. Esto es un abuso con los niños cubanos. Esto no es normal. No lo es. ¿Quién aquí no defendería a sus hijos con uñas y dientes? Todos, ¿verdad? No, todos no. Todos no. Estos no los defienden con uñas y dientes. Y encima, otros que están fuera justifican, no, es que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Comportarse como padres que defienden a sus hijos con uñas y dientes. ¿Quién no estaría aquí dispuesto a dar la vida por un hijo? Todos, no, todos no. Todos no, porque hay gente en su casa escribiendo en Facebook mientras sus hijos están pasando hambre. Hay gente en su casa denunciando en Facebook al mismo tiempo que mandan a sus hijos a la misma escuela por la que pasaron ellos y por eso están viviendo la miseria. No todos no están dispuestos a dar la vida por sus hijos. Hay gente en Cuba que le tiene más miedo al comunismo que amor a sus hijos. Y esa gente no está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Si no, ya los comunistas no existieran en Cuba. Esa es la realidad. Y eso va desde gente que no conozco hasta mi familia. Va por todos. Esa es la realidad. Así que vamos a dejarnos de cuentos aquí. Vamos a dejarnos de cuentos. ¿Cuántos padres hay en Cuba? ¿Cientos de miles? ¿Cuántos niños hambrientos hay en Cuba? Hoy vi un vídeo en Twitter. Una niñita recogiendo latas de la basura. Una niña, es más, se los voy a buscar. Una niña pequeña recogiendo latas de la basura
Es indigno lo que pasa en Cuba con los padres que permiten que les ocurra esto a sus hijos. Dice Alexei, posverdad ahora. Oye, Alexei, me he dado cuenta de que o es un perfil falso o estás leyendo algo. Aunque creo que estás leyendo la bibliografía equivocada. No pasa nada. Por lo menos estás leyendo. Da igual lo que leas. Por lo menos estás leyendo, que ya para tu capacidad intelectual ya es un avance enorme. ¿Sabes? Es como cuando ves a un gorila hablar por lenguaje de señas. Pues es más o menos lo que estoy sintiendo ahora cuando veo a Alexei mencionar la palabra posverdad. O sea, es como un mono escribiendo. Pero Alexei, ya ahora lo que te falta es, ya que estás leyendo, ahora te falta leer los libros correctos. ¿Vale? Mira, Alexei, explícame esto si es posverdad también. Arroyo Gordeta ni la Guana muy baja. En Cuba no hay miseria. Perdón. Dios mío todopoderoso, con infinita misericordia reconozco. Yo, pecador, te pido humildemente que perdones todas mis faltas y las que yo haya cometido en mi diversa existencia. Te suplico que separes de mí toda tentación contraria a vuestra santa ley. Cállate quieto, hacer. ¿Esto es posverdad, Alexei? ¿Esto es posverdad? ¿Posverdad? Ve acá, mi chula, ¿ya tú almorzaste ya? ¿Ya tú almorzaste ya? ¿Sí? ¿Qué tú almorzaste? Coge aquí. Dale. Dale, no metas la mano ahí, dale. Ahí, clavo y camina. Esto es Cuba hoy. Estos son los mismos padres que se quejan luego. Los mismos padres que se quejan luego. Que mi hijo pasa hambre. Que es muy caro todo para la escuela. Esto. Esta es la Cuba de la infancia. La Cuba esa donde los niños son la esperanza del mundo. Llegó la internet para aniquilar toda la propaganda del Partido Comunista. Y ya ni perfiles falsos como el de Alexei, ni perfiles de la seguridad del Estado como el Guerrero, ni ciberclarias como el Rupert, ni ciberclarias que en persona como el Carlos Lazo y los Puentes de Amor. Ninguno ya puede parar esto. Que no es la posverdad, que no, esto es la realidad. Llegaron los teléfonos, los videos y la internet para enseñarle al mundo la realidad. Lo que antes tú le contabas a un español y te decía, no, eso es mentira. A ver, enséñame una prueba. Y no podías enseñarle una prueba de que en Cienfuegos, en el cupé de Punta Gorda, había un niño que tenía problemas mentales, que pedía dinero en el cupé de Punta Gorda y que dormía en el portal de una casa que está justo detrás. Esa verdad no podías enseñársela a un español porque no había forma de grabarlo. Pero hoy ese español te dice, a ver, enséñame la prueba. Y le digo, mira, toma. Pero no, espérate, mira otra. No, y otra, y otra, y otra, y otra. Y se acabó la propaganda comunista. Por eso están agarrados del cuento del bloqueo, que es propaganda también. Y se les acabó también el cuento del bloqueo. Y por eso tienen los troles y los perfiles falsos como Alexei, como el Rupert, como el otro, y como el otro, y como el otro, que ninguno entra a debatir. ¿Saben por qué no entran a debatir? Porque nunca han debatido, se han dedicado al discurso, a la consigna, a la propaganda, y la realidad, esta realidad, mata consigna, discurso y propaganda. ¿Qué tú vas a decir aquí? Que no hay miseria en Cuba. Ah, no, aquí el discurso es, no, es que hay un bloqueo. Espérate, ¿cuál bloqueo? Si Hugo Cancio está ya metiendo
automóviles en Cuba y en Catapulco hay leche en polvo. ¿Cuál bloqueo? ¿No se iba a hacer en Cuba ahora un evento de protección de la infancia en Cuba? ¿Cuál bloqueo? ¿El mismo bloqueo que hace festivales en Cayo Santa María? ¿Cuál bloqueo? Se les acabó el cuento. Aquí está la Cuba que llevamos años viviendo y que por razones tecnológicas no podíamos enseñar. Aquí está.